Buenas noches. Estamos en el programa Charlas y Cuentos de Viva Palabra, que se transmite por Tele Boyacá para el occidente de la ciudad y que tiene más o menos unas 500.000 personas de audiencia. Fernanda Garza Bonada estuvo en el 2019 con otras personas en un curso de verano que nos generó mucho intercambio de saberes, mucha amistad, mucha camaradería. Nosotros traemos para el programa de esta noche a Fernanda Garza Bonada para que conozcamos sus experiencias desde la cuentería y desde todo su desarrollo a partir de toda su preparación académica. En un momento regresamos. Les venía diciendo, nuestra invitada especial desde México está con nosotros. Recibámosla con un fuerte aplauso. Es Fernanda Garza Bonada. Fernanda, qué placer, qué gusto siento al entrevistarte después de haber sido compañero también de aula en el 2019. Yo recuerdo que venías con una niña Sanja y que compartimos escenario con otros como Elisa de Conin, etc. ¿Qué te dejó ese paso por Viva Palabra? ¿Cómo te motivó? ¿Cómo te hizo mover ese espíritu cuenteril? Dondi, pues bueno, primero saludar a la gente que nos está viendo. Muchas gracias por la invitación a este programa. Qué alegría estar acá. Qué alegría estar de nuevo en Viva Palabra, verte, ver a los profes, a los compañeros, las compañeras. Y pues bueno, el venir a Viva fue una experiencia muy bonita, como tú comentabas al inicio del programa, hacer amistades, tejer redes, aprender muchísimo de los compañeros, solo de las maestras y los maestros de Viva, sino de todas las personas que fuimos parte de ese grupo. Y yo creo que lo que me dio Viva, pues, bueno, entre tantas cosas que me dio Viva Palabra, principalmente amigos que quiero mucho. Y hablando de la cuentería en específico, yo creo que ponerle nombre a cosas que hacía. En México hay escuelas, bueno, de cuentería, o más bien como talleres, cursos y esto, pero no una estructura, ¿no? Como no una, que podríamos llamarle como una currícula, ¿no? Con ciertos créditos, con clases, con objetivos, como desde la parte pedagógica, como armada de esa forma. Más bien son cursos, talleres que uno toma así. Entonces, y bueno, también yo empecé contando pues sin saber nada de la cuentería, eso ya hace casi 10 años que comencé a contar, y era como mucho este aprendizaje empírico, ¿no? Haciéndolo y contando y enfrentándose a públicos diferentes, espacios diferentes. Y el llegar a Viva fue eso, como ponerle nombre a muchas cosas que yo hacía o que pasan en el escenario, y fue como, ok, esto se llama tal, ¿no? O cuando haces esto, ¿no? Eso, como ponerle nombres a cosas, tener estructura y bueno, no sé, un montón de cosas que Entonces, nos surge una pregunta también muy interesante. Estando en México, tu país natal, específicamente Ciudad de México, ¿cierto? Ajá. ¿Cómo oyes mencionar por primera vez Viva Palabra? ¿Cómo te llega y cómo tomas la decisión de venir hasta acá? Híjole, así como acordarme la primera vez que escuché Viva Palabra, no sé, no recuerdo. Pero sí en México es, bueno, conocemos que existe esta escuela, Viva Palabra, conocemos el trabajo de Jota, porque yo conocí a Jota porque él fue a un festival en Oaxaca, un festival de cuentería. Yo conozco a los programadores de ese festival
y él fue a Ciudad de México a contar, entonces ahí yo lo conocí después de este festival. Y bueno, pues se habla ahí, ¿no? Como de la escuela, de todo el trabajo que hacen aquí. Y fue como, bueno, ahí hay algo interesante. Y además que a nosotras, bueno, con Sanja, que mencionaste, y con Kevin, que también éramos un colectivo de cuentería, y nosotros éramos universitarios. Entonces nos interesaba mucho el movimiento de la cuentería universitaria en Colombia. Y nosotros gestionamos un espacio universitario, el único, primero y único, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, y gestionamos durante 5 o 6 años, ya no recuerdo, un espacio, el único espacio universitario de cuentería. Y entonces era como venir a Colombia, era como no inventes, o sea, está Viva Palabra, están los espacios universitarios, está como todo este mundo, ¿no? De la cuentería acá, con otros también, otro enfoque, porque es diferente, ¿no? También los enfoques y esto. Entonces fue como, wow, pues vamos. Y yo logré venir aquí porque gané una beca, yo metí pues todos mis papeles para una beca del FONCA, que se llama ya los apoyos a los artistas, y me becaron como creadora escénica. Y entonces en el proyecto yo dije, pues yo voy a ir a estudiar allá, Viva Palabra, no sé cuánto tiempo, creo que fue más de un mes, ¿no? Un mes y medio, algo así. Y pues hablé con Jota, le pedí una carta, Marina apoyó para que pues me dieran la carta y yo pudiera venir acá. Y ya con esa beca logramos llegar acá con Sanja, que de hecho agradezco mucho a Sanja porque como hablábamos hace rato, yo le dije, es que voy a meter una beca al FONCA para ir a Viva Palabra, y me dijo, no es cierto, yo le dije, voy a meter un proyecto al FONCA, ¿no? Nada más, para tener una beca. Y ella me dijo, oye, pero es que como que tu proyecto, no sé, o sea, sí está padre, pero como que, ¿por qué no a Viva Palabra? Y yo, o sea, en realidad fue Sanja la que tuvo la idea y dijo, ¿por qué no mejor, no? Y te vas para allá, y me dijo, es más, yo te ayudo a escribirlo y todo, y si te lo dan, pues yo me voy contigo. Y ya, me lo dieron y nos venimos para acá a estudiar y eso. Pero sí, allá es como, pues sabemos que, ¿no? La gente sabe que existe Viva Palabra. Yo quisiera agregarle que Sanja, una persona muy calladita, muy a tu lado, muy dedicada, pero de un momento a otro cuando le tocó salir a escena, la muchachita muy echada para adelante, muy vivaz. Yo tuve oportunidad de preguntarle porque uno como viejo, en un momento de ningún orden de maldad, le dije, bueno, ¿y tú qué haces? Y me dijo, no, yo estoy estudiando también. Y le dije, ¿y también estás con la beca? Y me contestó unas palabras que para mí fueron admirables. No, yo me hice encuestas y trabajé y me conseguí la plata para venir. Entonces yo dije, admirable. Sí. Hace poquito en las redes la vi que se estaba graduando en su maestría. Otra cosa que admiré mucho de la parejita cuando estuvieron aquí en el 19 fue que estuvieron un fin de semana en Bogotá, otro por allá en Santa Marta, aquí. O sea, que conocieron el país, se intercalaron y sé que dejaron muy buenas amistades, estaban en el corazón de muchos de nosotros. Bueno, ¿cuál es tu formación académica? Yo estudié pedagogía en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, estudié la licenciatura en pedagogía. Pero en realidad yo creo que siempre fui cuentera, porque hasta yo me iba a salir ya de la carrera porque yo decía, ¿qué hago aquí? No lo encuentro ni para arriba, ni para abajo, ni para ningún lado, hasta que afortunadamente tuvimos una clase que se llama Educación No Formal, en donde tienes que hacer un proyecto que sea como que impacte, ¿no? En la sociedad, o sea, que salgas a campo. Y entonces pues dijimos, vamos a contar cuentos según para fomentar la lectura, ¿no? Y entonces empezamos a contar cuentos y fue, wow, ¿qué es esto? Sin saber nada, sin tomar nada, ni teatro, nada de artes, cero. Y empezamos a contar historias así en la calle, en los parques, y dijimos, pero ¿qué es esto, no? La gente y lo que sucede cuando uno cuenta historias. Y ya de ahí, ya hace casi 10 años, terminé mi carrera de pedagogía, pero hice una tesis precisamente hablando de la narración oral como un proceso formativo, ¿no? Porque tenía que vincularlo forzosamente a la pedagogía, a la educación. A la carrera. Exacto, a la carrera. Entonces fue como la narración oral, como un proceso formativo, en donde, bueno, pues el mismo encuentro, la palabra, la mirada, la escucha, los cuentos, como todo esto, ¿no? Desde el enfoque de la pedagogía. Y me empecé a formar
Mi primer taller fue con Aldo Méndez. Desde ese día Aldito nos apadrinó como colectivo. Y pues ya él es como mi maestro querido, amado, adorado, mi amigo, bueno. Y después empecé a tomar diferentes talleres. Te digo que allá no hay como una escuela como tal, ¿no? Que uno entre y ¿cuántos años son aquí? Tres años. Son 5 semestres y un semestre de práctica, claro, preparando el grado. Claro. Y bueno, allá es más bien como los cursos que uno vaya cachando, que si llega algún extranjero y da cursos, pues uno aprovecha y toma todo lo que puede, ¿no? Entonces estuve con Marcela Romero, que es una narradora y formadora de narradores. Tomé algo en Fino, que es el Foro Internacional de Narración Oral allá en México. Y bueno, así, ¿no? Donde pude yo tomé talleres, todo lo que pude, y empecé a tomar de otras cosas, ¿no? O sea, de danza contemporánea, un poco de teatro de calle, hice un diplomado específico de técnica vocal, expresión verbal. Bueno, y así en todo lo que pude. No, pero magnífico. Eso habla mucho de la capacidad que tiene el cuentero de formarse, claro, y de formar a otros. Porque tu proyecto en México se llama, ¿cómo es? Encuentos. Encuentos. Háblanos un poquito de ese proyecto, claro. Encuentos. Bueno, pues yo pasó el tiempo y se separó el colectivo, y entonces cada quien como tuvo sus caminos, ¿no? Kevin trabaja en Secretaría de Cultura dando funciones, Sanja, los tres somos pedagogos, los tres estudiamos pedagogía. Sanja igual se tituló con un proyecto similar al mío, pero de interculturalidad y se fue a hacer la maestría con esto. Es una maestría especializada en eso, oralidad y tradiciones orales en México, específicamente en la zona de Oaxaca. Y yo, pues me encanta, o sea, justo encontré como en este camino el fusionar mi pasión por enseñar y por esos procesos, no tanto enseñar, sino por los procesos formativos, ¿no? Y de desarrollo humano. Y las artes, específicamente contar historias. Entonces yo empecé a desarrollar un proyecto que se llama Encuentos y se divide como en varias cosillas. Uno es un programa de TV, es una alianza en una TV web de Montreal, de Canadá, y entonces con Encuentos y hacemos un programa que justamente el objetivo es difundir a los artistas de la palabra, narradores y narradoras principalmente hispanoparlantes, y bueno, ahí cuentan unos cuentos y hablamos y qué por qué, y bueno, está súper interesante, lo pueden buscar. Se llama Encuentos TV en Yador, Montreal. Y además de eso tengo algo que se llama Laboratorio de Cuentería. Esto es porque justamente, pues como soy pedagoga, yo dije, a ver, es que en México falta algo como con más estructura, ¿no? Como que una formación que no sea solo un curso y ya. Y pues aparte no puedes tomar un curso y decir, ya soy cuentero, ¿no? O sea, lleva muchos años, es un proceso largo, pues, que vaya, creo que nunca se acaba. Entonces, en este laboratorio de cuentería lo que hago es una formación en donde yo gestiono y dirijo la mayoría de las sesiones, pero tengo profes invitados, ¿no? Entonces ya sea internacionales o nacionales, para ir como justo nutriendo desde diferentes voces, posturas, etcétera, a todos los que estamos, hasta yo misma obviamente voy aprendiendo con cada sesión, ¿no? Eso está muy interesante. Y yo quisiera preguntarte también, en este momento que estás nuevamente en Colombia, ¿cuál es tu itinerario? ¿Cuál es tu itinerario y de dónde vienes y para dónde vas? Bueno, pues primero llegué hace un ratito. Vamos a estar, en estos días estuvimos como paseando un poco, visitando amigos, viendo gente, estuvimos en la fiesta del libro. Eso, como más el parche, como dicen acá, sí, sí. ¿No? Más como amigos. Turisteando. Exacto, sí. Exacto, conociendo. Y después de esto vamos a ir a Buga, al encuentro en Cali, y pues ahí sí a trabajar, ¿no? A contar, a conocer gente. También me interesa mucho para hacer estas alianzas, invitar a la gente a mi programa. Conocer otras voces, otras propuestas de cuenteros y cuenteras de diferentes lugares, entonces eso.
Fernanda Garza Monada, es una dicha, es un placer haberte tenido en Viva Palabra nuevamente, de confirmar ese crecimiento tuyo como persona, como cuentera, y más que todo acompañada de tu señora madre, que es un muy buen apoyo. Te deseamos una feliz estadía en Buga y te agradecemos mucho. Muy amable. Un aplauso. Cuentan que hace mucho tiempo todas las historias del mundo vivían en la memoria de las abuelas. Por eso, las abuelas todo el tiempo estaban contando historias. Que si alguien iba en bicicleta y se caía y se raspaba la rodilla, ahí iba una abuela. Había una vez, y con sus palabras sanaba la herida. Que si alguien se casaba, uy, había una vez, y las abuelas contaban hermosas historias de amor. Que si alguien se moría, había una vez, y las abuelas contaban historias para tener al muerto cerquita. Que si llegaba el invierno, había una vez, y las abuelas contaban esas historias que te abrazan. Que si llegaba el verano, había una vez, y las abuelas contaban esas historias divertidas que a todos nos dan mucha risa. Las abuelas contaban y contaban y contaban porque todas las historias del mundo vivían en su memoria. Y a todo el mundo le encantaba escuchar historias. Los niños, las niñas, las personas adultas. Y entre abuelas y abuelos se intercambiaban historias para tener nuevas historias para contar. Todo el mundo amaba escuchar historias, pero había alguien, había un personaje que amaba las historias más que nada en el mundo. Más que todas esas personas juntas. Amaba tanto las historias. Este era un pequeño duende. El duende amaba escuchar historias, pero como todos sabemos, los duendes nacen de la tierra. Por lo tanto, el duende no tenía ni una madre, ni una abuela, ni nadie que le contara historias. Y por eso el duende tenía que ir a las casas de las abuelas a escuchar las historias. A veces, el duende iba al jardín y se quedaba ahí quietecito, quietecito, como si fuera uno de esos gnomos de jardín, con un sombrerito largo y rojo, así. Se quedaba quieto, quieto, nada más parando la oreja para alcanzar a escuchar las historias que se contaban dentro de la casa. Otras veces iba más lejos y entonces se metía por una ventana a la casa y buscaba algún lugar para esconderse. A veces una repisa, a veces una alacena. Yo no sé si aquí pase, pero en México todas las abuelas, todas tienen una alacena, un mueble en donde guardan que el recuerdo de la boda, de los 15 años, que del bautizo, y eso está repleto de muñecos y de cosas. Y ahí el duende se hacía pasar por una bailarina o por cualquier cosa y se quedaba quieto, quieto, parando la oreja para escuchar las historias. Otras veces el duende iba más lejos todavía y entonces llegaba hasta el sillón en donde las abuelas contaban las historias. Lo más seguro era que al lado del fuego, y ahí estaba, escondido entre la canasta de los hilos de colores, los estambres, bien cómodo, escuchando las historias. Pero eso era peligroso. Porque en cada una de las ocasiones que él se metía a la casa o estaba en el jardín o en la alacena tenía que andarse cuidando, porque a los duendes uno no los puede ver, y que si había un gato, un perro, lo podían confundir con un ratón. Y el duende ya estaba harto, porque él necesitaba escuchar historias en la comodidad de su casa, o sentado, acostado, a gusto, y no tener que estar todo el tiempo con el miedo de que lo encontraran, lo vieran o lo atraparan. El duende entonces empezó a pensar. Pensó en un malísimo plan. Y es que para el duende era un plan maravilloso, pero era malo, malo, malo este plan. Porque, ¿qué creen? Se le ocurrió al duende robarse todas las historias del mundo. El duende, un día, tomó su almohada, le sacó la funda, se la echó a la espalda y comenzó
a recorrer todo el mundo, de país en país, de pueblo en pueblo, de casa en casa, de abuela en abuela, de historia en historia, robándose todas las historias del mundo. Iba esta. Mientras las abuelas... Y él llegaba hasta la oreja. Y entonces ahí metía la mano y comenzaba a sacar una y otra las historias, y las iba metiendo todas a ese saco que tenía y que se echaba en la espalda. Y es que no sé si ustedes han visto a los magos que van sacando esos pañuelitos de colores, así salían las historias de las orejas de las abuelas, y las sacaba todas, las metía y se las echaba a la espalda. Entonces ese saco ya era gigante, lleno de historias, y él vagaba por todo el mundo llevándose todas las historias. Y claro, mientras tanto, si alguien iba en bicicleta y se caía y se raspaba la rodilla, las abuelas, había una. Que si alguien se casaba, había una vez. Que si alguien se moría, había una vez. Llegaba el invierno, el verano, y las abuelas no tenían nada para contar, porque todas las historias ya no vivían en su cabeza. Ahora el duende las tenía. Y después de un año entero recorriendo el mundo, robándose las historias, por fin el duende volvió a casa. Abrió la puerta, ¡ah!, metió el enorme saco de historias y lo aventó a la cama. Y luego se arrojó él sobre el saco y ahí daba vueltas para un lado y para el otro, y día tras día escuchaba las historias. Si se ponía en una esquinita, podía escuchar las historias del océano, del profundo mar, de las enormes ballenas, de barcos piratas. Y si se rodaba para el otro lado, escuchaba historias de enormes castillos, de bellas hadas, princesas, dragones y brujas. Si se ponía en el centro, escuchaba esas historias magníficas del desierto, de enormes dunas de arena, de un sol calcinante y de los camellos que andaban por ahí lentamente. Ay, ese duende estaba tan feliz escuchando todas las historias que quería. Pero claro, pasaron los días, al duende le dio hambre, no tenía nada en casa y decidió salir. Cuando salió, ¡pah!, dio un portazo tan duro que despertó a las criaturas que se habían resguardado en aquella casa. Porque claro, cuando una casa queda deshabitada, pues se habita por otros seres. Y en esa casa había unas arañas, unas hormigas, y en la alacena unas polillas. Las polillas despertaron con el portazo que dio el duende y comenzaron a devorar toda la alacena, que era de madera. Y luego se bajaron por las cortinas y luego llegaron hasta el tapete de la sala, devorándose todo por lo que pasaba, el sillón entero. Y llegaron hasta la habitación. Se comieron el closet, los zapatos, los calzones, los pantalones, los sombreros, las camisas del duende, y llegaron hasta la cama. Se devoraron las patas enteras, el colchón, las sábanas, y llegaron, sí, a aquel bulto lleno de historias, y lo devoraron todo, absolutamente todo. Claro, las historias no, porque las historias no se comen, las historias se cuentan y se escuchan, pero no se pueden comer. Las historias estaban ahí, vagando todas revoloteando en la casa del duende, y el duende regresó. Y en cuanto abrió la puerta, ¡fum! Todas las historias empezaron a rearse por el mundo. Unas se arrastraban por el suelo, otras botaban, brincaban, volaban, salían corriendo. Las historias desde entonces están así, por todo el mundo. Por eso es que tú puedes ver una historia pegada en la hoja de un árbol que se mueve con el viento, o tal vez en las plumas de un ave, o en un pez dorado, en sus escamas que brillan. Puede ser que alguna vez el viento sople tan fuerte que te lleve una historia que se te meta al ojo, o tal vez que vas caminando y te tropiezas con una historia que está pegada en una piedra. Las historias están en todos lados, en todo el mundo, esperando que alguien las atrape y las vuelva a contar.
es apoyado por Dulce Artesana, Repostería Artesanal, Arte en Madera Toro, La Butaca Editorial y El Lugar Creativo.